Bueno. ¿Qué tal, chicos? Soy el doctor Oscar Muñoz. Esto es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Y por fin puedo entrever que haya ciertos cambios en la terapéutica de la alopecia androgenética. Se ha publicado muy recientemente un artículo que me llegó la notificación de finasterida. 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 Este fármaco tan antiguo se utiliza para el pelo. Pero la novedad es su aplicación en parches, que llevo ya esto esperando mucho tiempo. Y preguntaréis, oye doctor, ¿y por qué esto es algo tan relevante? Pues por una cosa muy importante. ¿Cuál es actualmente la principal limitación para que los pacientes no utilicen fármacos como finasterida o tasterida? El miedo a efectos adversos. Vale, los efectos adversos van a ocurrir con una cuestión dosis dependiente. Es decir, si el paciente toma más medicación, hay más probabilidad. Y si el paciente toma menos medicación, hay menos probabilidad. Pues con la liberación del fármaco en un parche que te pongas en la piel, esto tiene ventajas importantes con respecto a las pastillas. Tanto que mucha gente va a querer pasarse al parche. Al final todo es cíclico. La gente empezó con tópicos, pasó a pastillas y quizá en 2-3 años pasaremos todos a utilizar un parche. Vamos por partes. A ver, ¿qué aplicación clínica tiene un parche con finasterida? Pues el parche va a ofrecer una absorción más gradual del fármaco, con una concentración plasmática más estable, y esto va a poder limitar quizás efectos adversos relacionados con los picos de dosis oral. Es decir, tú cada vez que tomas la pastilla, hay un pico en tu sangre, pasa unas horas evidentemente del fármaco, hasta que llegas a una dosis, digamos, media. Vale, con el parche simplemente hay una cantidad que entra directamente a tu sangre y probablemente esa cantidad es simplemente menor, sin un pico tan llamativo el cual pudiera producir un efecto adverso. ¿Me entendéis, verdad? Lo he puesto aquí en esta gráfica para que lo veáis. Estos investigadores, en estudios experimentales, es decir, con ratones, a los que les ponen testosterona para provocar la calvicie, lo que han visto es que la eficacia clínica en ratones, veremos luego en humanos, pero en ratones, es similar al tratamiento oral para estimular el crecimiento del pelo. Y tiene también otra ventaja, y es la administración evidentemente va a ser más fácil. Ellos en este estudio usan parches diarios. ¿Quién dice si luego los parches no puedan ser un parche a la semana o un parche mensual? Quizá un parche mensual complicado porque se despegará con la ducha. Pero sí que es cierto que al aplicarlo directamente a la piel, lo que ocurre es que bypaseamos, es decir, saltamos lo que es la absorción gastrointestinal. Y esto es relevante, ¿vale? Primero, hay gente que tiene problemas de mala absorción, hay gente que tiene problemas de sobrecrecimiento bacteriano o tiene diversas patologías que hace que quizás no absorben tan bien los medicamentos. Y de hecho, yo me encuentro pacientes que creo que no mejoran tanto simplemente porque no absorben bien la medicación. Pues esto, dado que la absorción es percutánea, directamente va a pasar a los vasos sanguíneos de la piel y de esos vasos sanguíneos de la piel pasará evidentemente a la circulación. Pero no hay necesidad de pasar por el sistema digestivo del paciente. Esto quizá también es relevante, ¿vale? Porque la liberación directa, digamos, a los vasos sanguíneos va a disminuir o minimizar los niveles de los metabolitos del fármaco que vaya a otros órganos no diana, que no nos interesan, por ejemplo a nivel digestivo. A mí la finasterida no tengo ningún tipo de interés que esté evidentemente en la faringe, o que esté en el intestino, o que esté en el estómago. Ahí solo puede producirme irritación. Yo quiero que vaya directamente a la sangre y de ahí la sangre pase evidentemente a la próstata y los pelos, que es digamos el objetivo fundamentalmente de la finasterida o tasterida. Aunque esto habrá que verlo próximamente, a mí me resulta muy interesante que con el parche evidentemente evitemos o limitemos los picos y las caídas rápidas de concentración en plasma que hay del fármaco. Insisto, cuando te tomas la pastilla sube rápidamente y luego te baja rápidamente. Esto quizá va a reducir la probabilidad de efectos adversos. También yo creo que esto va a ser un plus para pacientes olvidadizos. Evidentemente, con la liberación controlada y sostenida de un fármaco, sea este u otros, esto va a ser ideal para una patología como una alopecia androgenética que es crónica, ¿no? Es decir, se requiere un tratamiento prolongado o indefinido. Y de hecho, incluso aunque aquí no hablo de esto, yo incluso he llegado a pensar de plantear pellets, como ocurre con unos anticonceptivos. Es decir, ya ni siquiera un parche que te pongas una vez al día, una vez a la semana, sino que sea un pellet subcutáneo y se pone cada X años. Te pones tu pellet y sabes que para los próximos año o 2 años, pues estarás viendo tu alopecia androgenética. Me resulta cómodo, evidentemente, a mí como paciente, una vez que aseguremos, evidentemente, la seguridad. Evidentemente, con un parche o con pastillas, en el caso que haya un efecto adverso, es tan fácil como quitar las pastillas o reducir la dosis, o el parche también cambiar la posología. Con un pellet, es decir, algo que te metas dentro de la piel,
es más complicado. Incluso a veces no se pueden quitar. Entonces esto hay que asegurarnos de esa seguridad. Aunque de nuevo, si la liberación del fármaco es a dosis que son únicamente dirigidas al pelo, es decir, sin un pico excesivo, es que quizá disminuir los efectos adversos y es todo más fácil. Es decir, nos da el beneficio para el pelo y nos va a limitar o va a bajar la probabilidad de que tengamos otros efectos adversos, por ejemplo, de índole sexual. Con lo cual, a medio plazo, ya sabéis mi opinión de que actualmente el tratamiento farmacológico no va a mejorar más, en el sentido de que los fármacos que mejoran la alopecia androgenética masculina y femenina ya están descubiertos, no hay avances realmente especialmente notables, ni creo que los haya, y a partir de 10 años quizá hay avances en lo que es la regeneración capilar, pero no a nivel farmacológico. Yo creo que hemos llegado ya un poco al sumum, y creo que no me equivoco desafortunadamente. Con respecto a finasterida, vamos a hacer la comparación un poquito en mi mente de cómo va a ir el futuro, ¿no? Es decir, sobre todo, si tú tienes alopecia androgenética y estamos en medicación, a lo mejor te preguntas si vas a estar siempre tomando las pastillas o en qué manera. Entonces, vamos a comparar entonces estos parches transdérmicos que te pegarías quizá una vez al día, te levantas por la mañana, te lo pegas en el hombro y ala, lo tienes ya. Versus lo que es un pellet subdérmico, es decir, el medicamento que te metes dentro de la subcutáneo, dentro de la piel, versus lo que haces ahora mismo, como puedo hacerlo yo, es decir, tomar las pastillas. A nivel de coste, evidentemente, a corto plazo las pastillas va a ser lo más barato. A largo plazo, quizás es lo más caro, porque evidentemente tienes que seguir comprándolas. El pellet va a ser lo más caro a corto plazo, es decir, valdrá el procedimiento de introducirlo y el fármaco en sí más caro. Lo que pasa es que probablemente se rentabilizará pasado X meses o 1 o 2 años. Mientras que probablemente el parche tenga un precio intermedio, ¿vale? Entre ambas cosas. La principal ventaja que veo de las pastillas es que es bastante flexible, en el sentido de que puedes dejar de tomarlas rápidamente. Aunque esto el parche también, evidentemente, tiene esta característica. A diferencia del pellet. El pellet es algo que, en el caso de que estés convencido y que haya seguridad adecuada, yo creo que es la opción ideal. Pero, claro, no puedes arrepentirte, porque o bien quitarlo no es posible, o bien quitarlo es una historia. Hay que hacer otra mini cirugía para extraer el pellet que se está insertado. Hay una ventaja adicional del pellet subdérmico y el parche transdérmico sobre las pastillas. Y lo que comentaba antes, que es el paso hepático. A ver, vamos a ver, voy a explicaros esto para que lo entendáis. Nuestro hígado, la función fundamental que tiene muchas, pero una de ellas es cualquier cosa que comamos pasa del intestino, digamos, y va a ser filtrado por el hígado. Y en el hígado se va a metabolizar. Es decir, si hay productos tóxicos, va a intentar metabolizarlos y eso después va a pasar a las heces, por ejemplo. O algunos fármacos directamente tienen que activarse en el hígado. Un ejemplo es el minoxidil. Vale. Pero también hay muchos fármacos que se inactivan en el hígado o el hígado baja su eficacia. Y hay pacientes que son metabolizadores muy activos y pacientes que son metabolizadores muy poco activos. De hecho, esto es la explicación por la cual hay gente que con algunas pastillas tienen muchísima eficacia, pero también mayor riesgo de efectos adversos y viceversa. Es decir, hay gente, por ejemplo, que no es capaz de activar las pastillas, o hay gente que las activa mucho, o hay gente que las inactiva porque su hígado se lo carga y tienes que utilizar dosis más altas. Es decir, esto es lo que explica, entre otras razones, la variabilidad en las respuestas de medicamento. Y teniendo en cuenta que para la alopecia androgenética no tenemos muchas armas, es algo relevante. Vale, pues si utilizamos parches o pellets, evidentemente, directamente el fármaco va a pasar a la sangre que esté, por ejemplo, en el brazo, y esa sangre que está en el brazo va a ir por el resto del cuerpo, pero no necesariamente va a ser filtrada al hígado, sino que hemos bypaseado ese paso hepático. Esto, si demostramos por supuesto seguridad, es lo ideal, porque así no tenemos que lidiar con el hígado del paciente. O, por ejemplo, hígados que estén alterados. Ahora hay muchos pacientes que tienen hígado graso, esteatosis hepática, y pueden alterarse con un fármaco, o incluso con el alcohol. Entonces, para mí me parece un avance importante, un avance que yo veo una aplicación clínica real ya, y que a poco que haya un poquito más de evidencia, creo que en quizá 1 o 2 años, si esto sigue avanzando, yo creo que muchos pacientes, incluso quizá yo mismo, decidamos pasar a parches por la comodidad, por la seguridad. Así que chicos, espero que este vídeo os haya abierto los ojos a un poquito más el horizonte acerca de la alopecia androgenética. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, alopecia. Hasta ahora.